Omar, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Mariana, a vos y a tu equipo. ¿Cómo andan? Gracias. Omar, en principio, el jueves, ¿va a haber trenes o no? No, cuando escuchamos la decisión del secretariado de la CGT de que iba a hacer un paro el día que trataran en diputado la reforma laboral, bueno, la UGAT decidió, es una Unión General de Trabajadores del Transporte, decidió todos los gremios adherir a la medida y acatarla plenamente. Así que esto quiere decir que no va a haber transporte de pasajeros en todo el país. Queda claro. Hay un tema sensible, Omar, que entiendo lo tiene muy presente, que se da en la discusión con respecto a la UTA, a la Unión Tranviarios Automotora, el gremio que nuclea al sector de colectivos y que lidera Roberto Fernández, donde al menos públicamente no hizo una exposición sobre lo que ocurra el jueves. ¿Pudieron hablar en privado? ¿Garantiza la UTA también adherirse a la medida de fuerza? Sí, cuando hablamos de UGAT, la UTA conforma la UGAT y garantizaron la medida de fuerza total en todas las líneas de colectivo. Bien. Omar, me voy al contexto entonces, porque esto yo lo decía en la apertura. La CGT llama al paro, pero ustedes son los imprescindibles en el éxito del paro por el tema del transporte, sin dudas. Lo que le pregunto es, ¿usted planteó en algún momento que la gravedad de la medida de la reforma laboral requería, entre otras cosas, que tal vez se tenga que llamar a un paro por tiempo indeterminado? ¿Sostiene esta idea? Sí, hay muchos sindicatos que sostienen esta idea. Acá los paros tienen que ser progresivos. Empezamos con una marcha, continuamos con otra marcha. El próximo jueves, si Dios quiere, haremos un paro. Después de que salga de diputados, se deberá hacer otro paro de 48 horas. Después que salga de senadores, se deberá hacer otro paro de 72 horas, hasta llegar a un paro por tiempo indeterminado. Si el gobierno no escucha a la CGT y no cambia algunos artículos que son preponderantes en esta amorosa, como le dicen ellos, modernización laboral, que para nosotros es una flexibilización laboral, ¿no? Claro. Y de acá al jueves, que estamos a 48 horas, ¿qué debería pasar para que ustedes levanten la medida de fuerza? No, creo que la medida de fuerza ya no se puede levantar porque no están los tiempos dados, pero sí atenuar un poco el reclamo después que se haga la medida de fuerza, que el Poder Ejecutivo o los encargados de esta reforma convoquen a la CGT, convoquen al Trumbiro y el Trumbiro ir y acordar los puntos claves. Uno de los puntos claves, a mi entender, es el punto de que no podemos hacer paros, no podemos hacer asamblea en los lugares de trabajo. Verdaderamente nos ponen un candado en la boca para que no hagamos nada, ni tampoco podamos hacer declaraciones que no le gusten al gobierno. Y esto va en contra de la Constitución, como así también en contra de la democracia. Y hay que resaltarle bien a los políticos de turno que la democracia la consiguieron los trabajadores y los estudiantes en época de los militares. Así que no sé algunos por qué se asustan cuando hablamos de eso. Verdaderamente ellos están gozando de los privilegios gracias a nuestros padres, que verdaderamente fueron los que lucharon por la democracia. Omar, uno de los puntos cuando se dio la sanción en el Senado de la reforma fue una crítica a un sector de la CGT por presuntamente haber acordado, negociado o haber recibido como beneficio que el aporte a las cargas sociales no se pierda, que era uno de los puntos sensibles, que primero iba a tener una vigencia de 1 año, 2 años y que después eso también se eliminó y continúa el sistema de aporte por parte de los trabajadores. Yo sería un mal creído si ver a mis compañeros de la CGT arreglando esas dos cosas y perjudicando con un montón de artículos
a los compañeros trabajadores. Lo primero que hablaste sobre la cuota solidaria, o no es solamente para los sindicatos, esa cuota solidaria también es para las asociaciones de empresarias, esa cuota solidaria también es para los, los abogados, los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de escribanos, es para todos por igual. Así que vería mal que nuestros compañeros hayan entregado esta reforma laboral por solamente esos 2 puntos que se refiere a la cuota solidaria o a la obra social que nos corresponde por ley, los aportes a las obras sociales. Sí. Omar, ¿hay algún canal de diálogo abierto con el gobierno? Y lo pregunto en particular por tu gremio, porque en realidad ustedes dependen del Estado, Secretaría de Transporte, de Trabajo. Si hubo algún pedido en particular para que no pararan el jueves, de algún funcionario. No hay ningún pedido y aparte, bueno, nosotros no estamos comprometidos ni con este gobierno, no estamos comprometidos, no estuvimos nunca comprometidos con ningún gobierno de cualquier tinte político que sea, ni con el kirchnerismo, ni con el cristianismo, ni con ninguno. A todos la fraternidad los combatió y cuando vio que le estaban quitando o cercenando algún derecho, hizo paro. Así que no tenemos ninguna voluntad de dialogar con nadie por el paro del día jueves. Y bueno, y el paro lo vamos a realizar porque nos manda y somos orgánicos a nuestra CGT. Lo plantean sin movilización, Omar, y un poco lo que dejó el miércoles pasado fue escandaloso, porque entre que la CGT había marchado, en el medio hubo incidentes con 4 tipos que tiraban molotov frente al vallado policial y algunas otras revueltas que se dieron. ¿Qué piensan de lo que ocurra entre mañana y el jueves, ¿no? Entre movilizaciones y vallados? Bueno, el jueves es un paro total. El jueves es para que cada trabajador quede en su casa. Se quede en su casa y mire el debate que deben dar los diputados. Seguramente no vamos a aprender mucho, pero bueno, tenemos que ver quién verdaderamente traiciona a los trabajadores y tenerlo bien en la memoria, quién nos traiciona. Así que el paro es para que todos los trabajadores veamos el debate en diputados. Ojalá no nos llevemos un chasco y veamos la defensa de los diputados hacia los derechos de los trabajadores y hacia la unidad de los argentinos, como así también la defensa de la patria, ¿no? Omar, entonces no temen, y el miércoles, mañana, bueno, ustedes no convocan a movilización. Hay gremios como ATE, por ejemplo, que insisten el jueves con movilizarse, o algunos otros gremios no vinculados a la CGT. ¿Alguna recomendación para ellos? Porque la orden era esto, y que la población mire el debate, además que cambia sus vidas, por supuesto. Sí, no, yo no soy nadie para recomendarle a dirigentes sindicales, pero bueno, sí recomendarle poder decirle a los dirigentes sindicales, cuidemos a nuestra gente, cuidemos a nuestros trabajadores, no lo dejemos de que grupos infiltrados o grupos que quieran hacer alguna cosa para alborotar esa marcha y después nos veamos perjudicados y nos culpen de que queremos hacer un golpe de Estado o algo por el estilo, ¿no? Claro. Y Omar, las últimas consultas, pero lo digo como usuaria de tren también. ¿Cómo está hoy la situación del tren de pasajeros en la zona de AMBA? ¿Hoy cómo lo calificaría? De peor en peor. De peor a muy, muy malo. Estamos corriendo con las condiciones mínimas de seguridad. Los trenes se conducen malamente, sufrimos un deterioro en el material rodante, en las vías, en el señalamiento, y bueno, estamos conduciendo como podemos, y bueno, y tratando de evitar los posibles accidentes, con la pericia y la formación de los conductores, que cada día es peor, y cada día tardamos más tiempo, cada día se cancelan trenes por falta de formaciones, así que
el pobre pasajero, el pobre usuario del tren está pasando la misma consecuencia que hoy pasan en los colectivos. Si ustedes ven en los colectivos, cada colectivo viene cada media hora. ¿Por qué? Porque las empresas de los colectivos también retienen colectivos y no los sacan a funcionamiento. Bueno, pasa en el transporte, pasa en la ruta, pasa en los aviones, pasa en todos los medios de transporte públicos que hoy existen en la Argentina. Hoy un trabajador ferroviario en promedio, ¿cuánto cobra? En el área de fraternidad, no de maquinistas estamos hablando. Un conductor de trenes de 10 años de servicio cobra de 1,5 millones a 1.600.000 pesos. Un ayudante conductor de 5 años de servicio cobra 990.000 pesos. Claro. No, tremendo. Bueno, yo decía el palo y medio, mientras usted mencionaba el salario, porque es lo que hoy se está hablando de que aún en actividades, y usted menciona la antigüedad por algo, porque está hablando que evidentemente con antigüedad y con experiencia es un salario de 1,5 millones que apenas cubre la canasta de pobreza para una familia tipo. Sí, eso es lo que también estamos sintiendo nosotros. El trabajador, por ser trabajador, no debe ser pobre. El trabajador debe ser una persona de bien, una persona común, que pueda darse los gustos, por eso trabaja, por eso se arriesga a conducir un tren o hacer lo que sea, a barrer una calle, lo que sea. El trabajador no debe ser pobre, no puede estar en la indigencia. Y hoy hay muchos trabajadores que están en la indigencia y nosotros ya estamos en la pobreza. Y antes nunca sufrimos esto. Pero bueno, hay que aguantar un poco más, hay que decirle a los compañeros que no dejen su profesión, que sigan trabajando, que no se vayan con retiro voluntario o involuntario que nos quieren dar, que no se dejen amedrentar. Bueno, eso hay que decirle a los trabajadores. Les costó mucho ser conductor de trenes. Como a otros trabajadores les habrá costado mucho también en su labor o en su oficio. Sí. No tenemos que abandonar lo que tenemos y hay que seguir luchando y resistir. Lo único que podemos resistir hoy es el movimiento obrero argentino, porque no hay oposición política. Pero este es un problema político y que lo arreglen los políticos. Nosotros tenemos que resistir, hacer la resistencia. Y después de la resistencia vendrán los políticos a arreglar el problema que tienen entre ellos. No, este no es problema nuestro, aunque sea económico y nos falte un montón de cosas, no es problema de los trabajadores, este es un problema político. En los 90 Carlos Menem marcó a fuego, y usted lo tiene bien presente, la privatización de los trenes y todo lo que ha sido el caos también laboral en el sector. ¿Esta época es comparable con aquella o la de la presidencia de Milei? ¿Cómo la calificaría? No, ya se viene la misma época, en la época de concesiones, no son privatizaciones, pero sí época de concesiones. Porque el pasaje tiene una cuota social y esa cuota social el gobierno tiene el deber de mantenerla, porque esa cuota social sirve para que el trabajador use el transporte público, no solamente el tren, sino todos los transportes públicos, como así también los estudiantes. No nos olvidemos de la pelea que tuvieron los estudiantes en su época para tener el boleto estudiantil y lo que les costó conseguir ese boleto estudiantil, que hoy no lo tienen, o como el boleto de los jubilados, que hoy tampoco lo tienen. Todos pagan boleto y algunos, bueno, siempre hay alguno que se cola porque no tiene para el bolsillo o sale a buscar trabajo y tiene que viajar en un transporte público. Pero es la misma época que la de el presidente Menem. Bueno, esa época nos costó a nosotros, hicimos un paro de 45 días por tiempo indeterminado, donde perdimos el 80% de los trabajadores, éramos 10.000 trabajadores o conductores de trenes y quedamos 2.000. No nos olvidamos de esa época, pero bueno, pero perdimos haciendo la resistencia. Sí. No nos quedamos callados ni nos quedamos quietos, hicimos la resistencia y bueno, muchas veces nos toca perder. Aparte estamos acostumbrados a perder, nos asustamos cuando ganamos.
Claro. Omar, gracias por estos minutos y ha quedado claro entonces el jueves sin transporte público, paro general contra la reforma laboral. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Hasta luego. Omar Maturano, el titular de la fraternidad, Trenes claramente no. Él confirma que está dentro de los gremios de la UDAC que responden al área de transporte, la UTA adhiere. La UTA adhiere. Hay que ver después en la práctica cómo se termina instrumentando, pero la CGT y los gremios del transporte firmes para el jueves en el debate por la reforma laboral ir directamente a lo que respecta a un paro general. Sin transporte está claro que el éxito del paro está asegurado. Patricia Bullrich en las últimas horas hizo exposición, ella no se tomó feriado. Hay que decir que ella ni se fue a los carnavales, ni se tomó el feriado. Tuvo presencia mediática, te diría, absoluta, porque el domingo confirmó que había que hacerse algunos cambios